Hasta ahora hemos abordado lo referente a la solubilidad, que es una propiedad constitutiva de las soluciones. Existen otros tipos de propiedades llamadas coligativas. Coligativo quiere decir dependiente de la colección, del colectivo, que dependen del número de partículas disueltas, más no de su naturaleza. Veámoslo con el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos tres soluciones, todas con el mismo solvente y el mismo volumen. En la solución A tenemos 4 moléculas de glucosa. En la solución B tenemos 4 iones, 2 cloruros y 2 iones sodio. Y en la tercera solución también tenemos 4 partículas, una de glucosa, una de urea, una de sodio y una de cloruro. Como todos tienen el mismo número de partículas en condiciones ideales, el efecto sobre las propiedades coligativas es el mismo tanto en A como en B como en C. Las propiedades coligativas aplican para soluciones diluidas y solutos no volátiles. De lo contrario, se generan desviaciones. Son 4 las propiedades coligativas: la disminución de la presión de vapor, la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica. Primero vamos con la disminución de la presión de vapor. Lo primero que tenemos que definir qué es evaporación, y esta viene a ser el paso de moléculas del estado líquido a vapor de forma espontánea. A medida que aumenta la temperatura, más moléculas pasan del estado líquido al estado gaseoso. Por tanto, aumenta la presión que ejercen sobre la superficie del líquido hasta llegar al equilibrio. En este sentido, la presión de vapor es la fuerza que ejercen las partículas gaseosas sobre la superficie de la fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada, estando la fase líquida y vapor en equilibrio dinámico. Dentro de los factores que determinan la presión de vapor de un líquido en equilibrio, tenemos la naturaleza del líquido, debido a las fuerzas intermoleculares que se estén presentando, y a la temperatura, al aumentar la energía cinética de las partículas. Ahora bien, la disminución de la presión de vapor hace referencia a cómo la presión del vapor de un solvente desciende cuando se le añade un soluto no volátil. La razón de esto lo podemos apreciar en el siguiente gráfico. Podemos notar en la imagen de la derecha que las partículas de soluto disminuyen la cantidad total de partículas en la superficie del líquido, lo que disminuye la probabilidad de que una molécula líquida pase a su estado de vapor, además de las interacciones intermoleculares entre soluto y solvente que puedan generarse. La ley que describe la disminución de la presión de vapor se conoce como la ley de Raoult y establece que la presión de vapor de un solvente disminuye cuando se le añade un soluto no volátil. Operando matemáticamente, podemos llegar a una expresión que nos permita correlacionar la fracción molar de soluto con la diferencia de presión entre solvente puro y la solución. La siguiente propiedad coligativa se conoce como la elevación del punto de ebullición. Para ello, definamos qué se entiende por punto de ebullición, y es la temperatura a la cual la presión de vapor de la superficie del líquido es igual a la presión atmosférica. Es decir, la presión de vapor irá aumentando conforme aumenta la temperatura, y al igualar la presión atmosférica, este será el punto que llamaremos punto de ebullición. A nivel del mar, la presión es de 760 milímetros de mercurio, o lo que es lo mismo, una atmósfera, por lo que la presión de vapor del agua es igual a 1 atmósfera a los 100 grados. Note que a medida que ganamos en altura con respecto al nivel del mar, la presión atmosférica decrece y por tanto se requiere una temperatura menor para alcanzar el punto de ebullición. La siguiente propiedad coligativa es la elevación del punto de ebullición y hace referencia a la diferencia entre el punto de ebullición del solvente puro y el punto de ebullición de la solución. Delta T hace referencia a la diferencia entre la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente. La letra K hace referencia a la constante molar del incremento del punto de ebullición y la letra M a los moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Cuando evaluamos el comportamiento de la presión de vapor del líquido puro con una solución constituida con un soluto no volátil en el mismo líquido, encontramos que existe un incremento de la temperatura de ebullición, como se puede apreciar en la gráfica. La tercera propiedad coligativa es la disminución del punto de congelación, que consiste en la reducción de la temperatura en la que el líquido pasa a estado sólido. La disminución del punto de congelación se puede calcular de forma análoga al ascenso del punto de ebullición, donde el delta T viene dada por la diferencia, en este caso, de la temperatura de fusión del solvente menos la temperatura de fusión de la solución, y es igual a la constante molar del descenso de punto de congelación multiplicado por la molaridad del soluto.
A continuación, se presentan las constantes crioscópicas, como también se le conoce, y las constantes ebullioscópicas de diversos líquidos. Cabe destacar que en la vida cotidiana se aprovechan estas propiedades para derretir, por ejemplo, el hielo de las carreteras al añadir cloruro de sodio, ya que esto disminuye el punto de fusión del agua. Así, una solución salina de cloruro de sodio funde por debajo de los 0 grados centígrados, el hielo de las carreteras se derrite y permite la circulación. Otra aplicación es el uso de refrigerantes en automóviles en países con fuertes inviernos, donde se logra que el agua refrigerante no se congele. Sin embargo, no solo se tiene que tener en consideración las propiedades químicas y físicas, sino también el impacto ambiental y las evaluaciones económicas de hacer uso de estas propiedades para solventar problemas de la vida cotidiana. En la siguiente gráfica se puede observar cómo incrementa el punto de ebullición y cómo decrece el punto de congelación de una solución, representada con una línea punteada con respecto al líquido puro, que es la línea continua. Note que en estos casos se utiliza la molalidad como unidad de concentración. Esto es así porque a bajas o altas temperaturas los líquidos se contraen o dilatan respectivamente, por lo que si hiciéramos uso de la molaridad, es decir, moles por litro de solución, arrastraríamos un error, mientras que en el caso de la molalidad esto no ocurre debido a que la masa de solvente no se ve afectada por la temperatura. Lógicamente, si nos aseguramos que el líquido no se evapora o de hacer la corrección correspondiente al ajustar la cantidad evaporada o recalcular la concentración en base a la masa real del solvente. Por último, la cuarta propiedad coligativa es la presión osmótica. La ósmosis es el proceso espontáneo por el cual moléculas de solvente atraviesan una membrana semipermeable desde una solución de mayor presión de vapor hacia una de menor presión de vapor. Supongamos que tenemos un recipiente lleno con un solvente, en el que introducimos otro recipiente que contiene una solución más concentrada. Ambas soluciones están separadas por una membrana semipermeable, la cual es capaz de dejar pasar el solvente, pero no el soluto. El solvente, que en nuestro caso es agua, fluye de la solución de menor concentración a la de mayor concentración de manera espontánea, haciendo que el volumen de solución concentrada sea mayor, es decir, el solvente diluye la solución concentrada. La presión que habría que ejercer para mantener el mismo nivel inicial es lo que se conoce como presión osmótica. La presión osmótica se representa con el símbolo pi. Pi, en griego, representa la letra P, y en este caso no hace referencia a 3,1416, sino que se utiliza este símbolo para diferenciar la P de la presión de los gases ideales. La presión osmótica va a ser igual a la molaridad de la solución concentrada multiplicada por la constante de los gases ideales, y esta a su vez que multiplica a la temperatura expresada en Kelvin. Note que es la misma fórmula de los gases ideales y que en este caso se utiliza molaridad en lugar de molalidad, a diferencia de las dos propiedades coligativas anteriores, porque por lo general estos procesos ocurren a temperatura ambiente. Decimos que un medio es hipotónico cuando la concentración del entorno es menor a la del sistema. El solvente fluye de la solución más diluida hacia la solución más concentrada. Por otra parte, cuando el medio es hipertónico, se debe a que la concentración del entorno es mayor a la del sistema. El solvente fluye de la más diluida, es decir, del sistema hacia el entorno. Por último, decimos que el medio es isotónico cuando la concentración de soluto es la misma dentro que fuera del sistema. En este caso, no hay flujo neto de solvente. En el siguiente ejemplo, vemos el comportamiento de un glóbulo rojo en distintos medios. En un medio isotónico, el glóbulo rojo mantiene su forma original, ya que el flujo neto, es decir, la cantidad de agua que entra y sale, se mantiene constante. En el segundo caso, en un medio hipertónico, el agua sale de la célula para diluir el medio. Sería equivalente a que una uva pasara a ser una pasa, mientras que en el tercer caso, el medio hipotónico hace que el agua ingrese a la célula haciendo que se infle. Entonces, hay que tener en cuenta que es siempre el solvente el que va de la solución más diluida a la más concentrada y no el soluto. Hasta el momento hemos definido cada propiedad coligativa señalando en todos los casos que las fórmulas descritas hacen referencia a solutos que no son electrolitos. Un no electrolito es una sustancia que se dispersa sin disociarse en partículas cargadas, por tanto no conduce electricidad. Por ejemplo, la glucosa se disuelve sin que por ello exista un fraccionamiento de la molécula, por lo que el número de partículas en solución por cada molécula de glucosa es igual a 1. Por otra parte, los electrolitos son sustancias que fundidas o disueltas conducen corriente eléctrica. Los productos generados se encuentran ionizados. Por ejemplo, el cloruro de sodio al disolverse genera 2 partículas cargadas por cada molécula de cloruro de sodio.
De igual manera, el sulfato de magnesio, al disolverse, genera también 2 partículas por cada molécula, mientras que el sulfato de sodio genera 3 partículas por cada molécula que se disuelve. Como las propiedades coligativas dependen del número de partículas disueltas, esta disociación por parte de los electrolitos tiene un impacto sobre los valores calculados. Es aquí donde se utiliza el coeficiente de Van Hoff, que se representa con la letra I. La definición formal del coeficiente de Van Hoff es la relación del efecto coligativo producido por una concentración m del electrolito dividido por el efecto observado a la misma concentración de un no electrolito. Así, podemos tener una solución ideal de referencia que, por ejemplo, puede ser la temperatura de ebullición experimental para una solución diluida de glucosa, y la comparamos con una solución real, por ejemplo la temperatura de ebullición experimental para una solución diluida de un electrolito como puede ser el sulfato de magnesio. Es decir, se mide por separado pero bajo las mismas condiciones de concentración molar y el mismo solvente. Luego la relación de los valores obtenidos nos permite obtener el valor de I. Así, las fórmulas para los electrolitos serían las mismas que para los no electrolitos añadiendo el factor I. Note que cuando I es igual a 1, obtenemos nuevamente las fórmulas originales. En condiciones de dilución infinita, que hace referencia a que las partículas de soluto están lo suficientemente dispersas como para no interactuar entre ellas, podemos notar que la sacarosa posee un valor de I igual a 1. El cloruro de sodio tiene un valor de I igual a 2, el sulfato de potasio un valor de I igual a 3 y el sulfato de magnesio un valor de I igual a 2. A medida que las soluciones se van haciendo más concentradas, podemos notar que existe una desviación, en el caso de los electrolitos, entre los valores de I a dilución infinita y los valores a diferentes concentraciones. Las desviaciones se asocian al aumento de la concentración, pero también a la carga de las partículas disueltas. Dicho de otra manera, para el agua es más difícil mantener solvatado a partículas cargadas con una carga mayor porque la atracción electrostática entre ellas es mayor. Ahora bien, si las propiedades coligativas dependen del número de partículas disueltas y algunas de ellas no logran ser solvatadas por el agua, se forman lo que se conoce como pares iónicos, lo que disminuye el número real de partículas en solución. Cuando el electrolito no se disocia completamente, la manera de calcular el valor de I es aplicando la siguiente fórmula, la cual se deduce de la siguiente manera. Un electrolito AB se disocia en A más B. La concentración disuelta del catión será el coeficiente estequiométrico que lo acompaña, que multiplica la concentración inicial de soluto y al grado de disociación. La concentración disuelta del anión será el coeficiente que acompaña al anión multiplicado por la concentración inicial del electrolito por el grado de disociación. Mientras que la cantidad de sal que no se ha disociado viene a ser la diferencia entre la concentración original menos el grado de disociación por la concentración original. La concentración total del electrolito viene dada por la suma de todas las especies, disociadas y no disociadas, y esto a su vez es igual a I por M. Sustituimos los valores correspondientes para cada uno de ellos, sacamos la molalidad como factor común y el resto viene a ser equivalente al valor I resaltado en color amarillo. Reordenamos la ecuación y como X más Y, que son los coeficientes estequiométricos del catión y del anión, son los moles totales, podemos reescribir la ecuación de la siguiente manera. Recordemos que alfa es el grado de disociación, tiene un valor entre 0 y 1 y si multiplicamos este valor por 100 tenemos el porcentaje de disociación. En definitiva, el valor I para no electrolitos es 1, para electrolitos en soluciones infinitamente diluidas y depende del número de partículas disociadas. Para electrolitos débiles o parcialmente disociados, el factor I se calcula de la siguiente manera. Hasta aquí lo referente a propiedades coligativas de las soluciones.